Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación, o más bien, el pasado de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que incendió pantallas y corazones en Senkalkapm, y que aunque ya no están juntos, sigue siendo objeto de fascinación y a veces de controversia. Vamos a explorar por qué su pasado sigue tan vivo, porque parece que no podemos dejar de hablar de ellos y qué factores contribuyen a que esta historia continúe resonando con tanta fuerza. Vamos a hablar de las expectativas de los fans, del impacto de la serie, de las dinámicas en redes sociales y por supuesto de las razones por las que quizás es tan difícil pasar página cuando se trata de relaciones tan públicas como la suya. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante tema, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán contenido actualizado sobre sus celebridades favoritas, análisis profundos de series y películas turcas, y muchas sorpresas más. Así que no se lo pierdan, activen la campanita para recibir notificaciones y así estarán al tanto de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar. Bien, entonces, ¿por qué Kerem y Hande? ¿Por qué su relación, aunque terminada, sigue generando tantas noticias, tantos comentarios, tantos debates? La respuesta, como suele suceder, es compleja y multifacética. En primer lugar, hay que reconocer el inmenso impacto que tuvo Senkalkapm. La serie fue un fenómeno global, catapultando a Kerem y Hande a la fama internacional. No solo eso, sino que la química entre ellos era innegable, palpable a través de la pantalla. Los personajes de Eda y Serkan se convirtieron en un ideal romántico para muchos, y la ilusión de que esa química se extendiera a la vida real era, francamente, irresistible. Y aquí es donde debemos detenernos un momento para analizar la construcción de este fenómeno. No fue solo la química, fue la forma en que la serie se construyó, la narrativa, la dirección, la música. Todo contribuyó a crear una atmósfera mágica que envolvió a los espectadores. Y, claro, se extendió. Durante el rodaje de la serie, Kerem y Hande confirmaron su relación, desatando una ola de entusiasmo entre los fans. Ver a Eda y Serkan juntos fuera de la pantalla era un sueño hecho realidad. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios celebrando su amor. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al detalle. Su relación se convirtió en un espectáculo público, y los fans se sintieron partícipes de ella, como si fueran amigos cercanos que celebraban un romance. Este nivel de participación se exacerbó por la interacción constante de la pareja en redes sociales. No eran solo fotos promocionales, eran momentos aparentemente genuinos que compartían, creando una sensación de cercanía con su público. Desde historias en Instagram mostrando momentos cotidianos hasta respuestas a comentarios de fans, la pareja cultivó una relación simbiótica con su audiencia. Esto, a su vez, generó una mayor inversión emocional por parte de los seguidores. Pero como sabemos, las historias de amor, incluso las más bonitas, a veces llegan a su fin. Y la relación de Kerem y Hande no fue la excepción. Su ruptura, anunciada en 2022, fue un golpe duro para muchos fans. La decepción fue evidente en las redes sociales, con mensajes de tristeza, incredulidad y hasta enfado. La ilusión se rompió y la realidad, a veces cruel, se impuso. La reacción fue tan intensa que se convirtió en un caso de estudio sobre el impacto de las relaciones públicas en la percepción del público. Se crearon debates sobre la responsabilidad de los actores de mantener una imagen idealizada, la presión que ejercen los fans y los medios, y los límites de la privacidad en un mundo hiperconectado. Sin embargo, a pesar de la ruptura, el interés por su pasado no ha disminuido. Al contrario, parece que se ha intensificado. ¿Por qué? Aquí es donde entran en juego varios factores. Uno de ellos es la persistencia de las redes sociales. Cada vez que Kerem y Hande publican algo, cualquier cosa, las redes se encienden con comentarios y especulaciones. Si aparecen en el mismo evento, si coinciden en el mismo lugar, si dan me gusta a la misma publicación, todo se convierte en noticia. Los fans buscan pistas, interpretan gestos y construyen teorías sobre si hay alguna posibilidad de reconciliación. El algoritmo de las redes sociales, diseñado para mantenernos enganchados, alimenta esta dinámica. Las plataformas priorizan el contenido que genera interacción, y la simple mención de uno de los dos nombres activa una cascada de comentarios y reacciones, asegurando que el tema permanezca en el candelero. Además, la serie Senkalkapm sigue siendo popular. Se retransmite en diferentes países, se ve en plataformas de streaming y se comenta en redes sociales. Nuevos fans descubren la serie y se enamoran de la historia de Eda y Serkan, reviviendo el interés por la relación de Kerem y Hande. La serie es como una cápsula del tiempo que nos transporta a un momento en el que ellos estaban juntos, felices y enamorados. Este fenómeno de cápsula del tiempo es importante. La serie no es solo un programa de televisión,
es un recuerdo tangible de un momento en el que la pareja parecía encarnar la perfección romántica. Para muchos fans, volver a ver la serie es una forma de revivir esa ilusión, de escapar de la realidad y de aferrarse a la esperanza de que quizás, algún día, esa magia pueda resurgir. Otro factor importante es la idealización. Muchos fans proyectan sus propias fantasías y deseos en la relación de Kerem y Hande. Los ven como la pareja perfecta, el amor verdadero, el ejemplo a seguir. La realidad, por supuesto, es mucho más compleja y privada. No sabemos los motivos reales de su ruptura, ni los detalles de su relación. Pero la idealización persiste, alimentada por la imagen pública que proyectaron durante su relación. Esta idealización se nutre de la narrativa romántica omnipresente en la cultura popular. Desde cuentos de hadas hasta comedias románticas, la sociedad nos condiciona a creer en la existencia de un alma gemela, de un amor predestinado que superará todos los obstáculos. La relación de Kerem y Hande, al menos en su versión pública, parecía encajar perfectamente en este molde, convirtiéndose en un faro de esperanza para aquellos que buscan su propio felices para siempre. También hay un componente de morbo, seamos honestos. A muchos nos gusta saber qué pasa en la vida de los famosos, especialmente cuando se trata de relaciones amorosas. Nos interesa saber quién está saliendo con quién se ha casado, quién se ha divorciado. La vida de los famosos es como una telenovela que seguimos con atención, y la relación de Kerem y Hande no es una excepción. El morbo es una fuerza poderosa que impulsa el consumo de noticias del corazón. La vida privada de las celebridades se convierte en un espejo en el que proyectamos nuestras propias inseguridades, deseos y aspiraciones. Analizamos sus relaciones, criticamos sus decisiones y fantaseamos con la posibilidad de acceder a ese mundo aparentemente glamuroso y privilegiado. Pero, más allá del morbo, creo que también hay un deseo genuino de que sean felices. Muchos fans quieren que Kerem y Hande encuentren el amor, ya sea juntos o por separado. Les desean lo mejor, y siguen sus carreras y sus vidas personales con interés. Quieren verlos triunfar, realizar sus sueños y encontrar la felicidad. Este deseo de felicidad para los demás es un rasgo fundamental de la condición humana. Nos conectamos con las personas, incluso con las que no conocemos personalmente, a través de la empatía y la compasión. Queremos ver que los demás prosperan, que encuentran la alegría y la satisfacción en sus vidas. En el caso de Kerem y Hande, este deseo se intensifica por la inversión emocional que los fans han hecho en su relación y en sus carreras. Y por supuesto, no podemos ignorar el impacto de los medios de comunicación. Las revistas, los periódicos, los programas de televisión y los sitios web de noticias del corazón siguen hablando de Kerem y Hande. Cada movimiento que hacen se convierte en noticia, y cada rumor se amplifica. Los medios de comunicación son conscientes del interés que generan y aprovechan la oportunidad para publicar artículos y notas sobre ellos. Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la construcción de la narrativa pública sobre las celebridades. Son ellos quienes seleccionan, editan y difunden la información, creando una imagen que puede ser tanto reveladora como engañosa. En el caso de Kerem y Hande, los medios han contribuido a mantener viva la llama de su pasado, publicando artículos que especulan sobre posibles reconciliaciones, analizan sus interacciones en redes sociales y reviven momentos clave de su relación. Ahora bien, ¿cómo afecta todo esto a Kerem y Hande? Es una pregunta difícil de responder, ya que no podemos saber con certeza lo que piensan o sienten. Pero es probable que la constante atención mediática y el persistente interés de los fans sean difíciles de manejar. Imaginen que cada aspecto de su vida personal es analizado, criticado y comentado por miles de personas. Imaginen que su pasado amoroso se revive constantemente, impidiéndoles pasar página y seguir adelante. La presión de vivir bajo el escrutinio público puede ser abrumadora. Las celebridades a menudo se ven obligadas a sacrificar su privacidad, a reprimir sus emociones y a mantener una imagen impecable para evitar la crítica. En el caso de Kerem y Hande, esta presión se intensifica por la persistente obsesión con su pasado, que les impide avanzar y construir nuevas relaciones sin ser comparados constantemente con su anterior pareja. Es comprensible que quieran mantener su vida privada lo más alejada posible del ojo público. Es probable que hayan aprendido a ser más cautelosos con lo que publican en redes sociales y con las relaciones que tienen. Es posible que hayan desarrollado estrategias para lidiar con la atención mediática y para proteger su intimidad. Las celebridades a menudo recurren a estrategias de gestión de la imagen para controlar la narrativa pública sobre sus vidas. Esto puede incluir la contratación de publicistas, la participación en entrevistas cuidadosamente seleccionadas y la limitación de su presencia en redes sociales. En el caso de Kerem y Hande, es probable que hayan adoptado estas estrategias para proteger su privacidad y para controlar la forma en que son percibidos por el público. También es importante recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos y emociones. No son personajes de una serie ni figuras públicas que existen para nuestro entretenimiento.
Tienen derecho a su privacidad, a su felicidad y a su propio camino. Debemos respetar sus decisiones y evitar proyectar nuestras fantasías y deseos sobre ellos. La deshumanización de las celebridades es un problema común en la cultura contemporánea. Tendemos a verlos como objetos de consumo, como personajes que existen para nuestro entretenimiento y satisfacción. Olvidamos que son personas reales, con vidas complejas y emociones genuinas. Es fundamental recordar que Kerem y Hande, como todos los demás, merecen ser tratados con respeto, empatía y consideración. En este punto es crucial reflexionar sobre el papel que jugamos como fans y como consumidores de contenido mediático. ¿Estamos contribuyendo a alimentar la obsesión por el pasado de Kerem y Hande? ¿Estamos respetando su privacidad y su derecho a seguir adelante? ¿Estamos siendo conscientes del impacto que nuestros comentarios y acciones pueden tener en sus vidas? La responsabilidad recae sobre todos nosotros. Como fans debemos ser conscientes del poder de nuestras palabras y acciones. Debemos evitar alimentar rumores y especulaciones, respetar la privacidad de las celebridades y enfocarnos en apoyar su trabajo y sus logros profesionales. Como consumidores de contenido mediático, debemos ser críticos con la información que recibimos y evitar contribuir a la difusión de noticias falsas o sensacionalistas. Creo que es importante ser críticos con nosotros mismos y con la forma en que consumimos información sobre los famosos. Debemos recordar que detrás de la imagen pública hay personas reales, con sentimientos y emociones. Debemos ser respetuosos y evitar contribuir a la difusión de rumores, especulaciones y noticias falsas. La cultura de la cancelación y el linchamiento virtual son fenómenos preocupantes que pueden tener consecuencias devastadoras para la vida de las personas. Es fundamental recordar que todos cometemos errores y que merecemos una oportunidad de redimirnos. Antes de publicar un comentario crítico o difamatorio, debemos detenernos a reflexionar sobre el impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de la otra persona. También es importante apoyar sus proyectos profesionales y celebrar sus logros. Kerem y Hande son actores talentosos que han trabajado duro para llegar donde están. Merecen nuestro reconocimiento y apoyo por su trabajo, no solo por su vida personal. En lugar de centrarnos en su pasado amoroso, deberíamos enfocarnos en sus proyectos futuros y en su contribución al mundo del entretenimiento. El enfoque en el trabajo y los logros profesionales de las celebridades es una forma de reconocer su talento y su dedicación. En lugar de centrarnos en su vida personal, debemos celebrar sus contribuciones al arte, a la cultura y a la sociedad. Al apoyar sus proyectos profesionales, estamos contribuyendo a crear un ambiente más positivo y respetuoso para las celebridades. En definitiva, la fascinación por el pasado de Kerem y Hande es un fenómeno complejo que refleja la idealización, el morbo, el impacto de las redes sociales y el poder de los medios de comunicación. Como fans debemos ser conscientes de nuestro papel y actuar con respeto y responsabilidad. Debemos recordar que detrás de la imagen pública hay personas reales, con sentimientos y emociones. El respeto, la empatía y la responsabilidad son valores fundamentales que deben guiar nuestra interacción con las celebridades. Al adoptar estos valores, estamos contribuyendo a crear un ambiente más positivo y respetuoso para todos. Así que la próxima vez que veas una noticia o un comentario sobre Kerem y Hande, te invito a reflexionar sobre lo que hemos hablado hoy. Pregúntate si estás contribuyendo a alimentar la obsesión por su pasado, o si estás respetando su privacidad y su derecho a seguir adelante. Recuerda que son personas reales con sentimientos y emociones, y que merecen nuestro respeto y apoyo. Y quizás la clave para que su pasado deje de estar tan vivo sea, precisamente, dejarlo descansar en paz. Dejar que sigan adelante, que construyan sus propias vidas y que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Dejar de proyectar nuestras fantasías y deseos sobre ellos, y empezar a verlos como personas reales, con derecho a su privacidad y a su propio camino. El acto de dejar ir es fundamental para el crecimiento personal y para la construcción de nuevas relaciones. Al permitir que el pasado descanse en paz, estamos liberando a las personas de la carga de las expectativas y los juicios. Estamos permitiéndoles ser libres para construir sus propias vidas y para encontrar la felicidad en sus propios términos. En resumen, hemos explorado las razones por las que el pasado de Kerem y Hande sigue tan presente en el imaginario colectivo. Hemos analizado el impacto de Senkalkapm, la idealización, las redes sociales, los medios de comunicación y el papel que jugamos como fans. Hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su privacidad y de apoyar sus proyectos profesionales. Y hemos llegado a la conclusión de que quizás, la clave para que su pasado deje de estar tan vivo sea dejarlo descansar en paz. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Por qué creen que el pasado de Kerem y Hande sigue generando tanta atención? ¿Cómo creen que podemos contribuir a respetar su privacidad y a apoyar sus carreras? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responderlos.
Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.